Estaba de pie en el vestíbulo del banco contando los últimos $23 que me quedaban cuando la gerente me dijo que debía 600 para abrir la caja de seguridad de mi abuelo. Tenía 49 años, estaba en la ruina, sin trabajo, y mi tío Roderick acababa de robar todo lo que mi abuelo había construido. Pero lo que encontré en esa caja demostró que mi tío llevaba 15 años mintiendo. Mi nombre es Desmond, y esta es la historia de cómo una caja de seguridad olvidada derrumbó un imperio de mentiras valorado en $500 millones. Estaba allí con mi única camisa decente, la que guardaba para las entrevistas, con manchas de sudor bajo los brazos tras caminar casi 7 kilómetros porque mi coche murió esa mañana. La gerente me miraba con esa mezcla de lástima e impaciencia que la gente reserva para quienes no pueden pagar. A nuestro alrededor, los demás clientes hacían sus gestiones sin imaginar que el destino de toda mi familia dependía de si aquella mujer elegía la compasión o el protocolo. $23. Eso era lo único que me separaba de la verdad sobre por qué mi abuelo Floyd Reeves, el hombre que convirtió un viejo camión oxidado en un imperio de transporte, supuestamente lo dejó todo a mi tío y nada al resto. Ni a mí, su nieto que pasó todos los veranos en sus camiones, ni a mi hermana Naen, a quien enseñó contabilidad cuando tenía 12 años, ni siquiera a los hijos de mi padre Jerome, que murió sirviendo a su país. La caja había estado allí 40 años, acumulando $15 de comisión anual, como una bomba de tiempo en la bóveda del First National Bank. Mi abuelo la abrió cuando yo tenía 9 años, poniéndome como cotitular, aunque no supe de su existencia hasta que llegó una carta del banco 3 días atrás. «Señor Reeves», dijo la gerente, la señora Cramwell, con tono profesional pero amable. «Entiendo que esto es difícil, pero debe abonar las tarifas completas antes de liberar el contenido. $600 es bastante razonable para 4 décadas de almacenamiento». Razonable, claro, si no llevas 3 meses en paro, si tu cuenta no marca menos 17, si no has vendido todo lo de valor solo para mantener la luz encendida y pagar los libros de tu hija en su último semestre de universidad. Mi tío Roderick probablemente gastó 600 en el almuerzo de ayer. El hombre que heredó todo, que vendió la empresa de mi abuelo el año pasado por 520 millones, el mismo que nos dijo en la lectura del testamento que nunca fuimos mencionados, que el abuelo solo quería que él continuara el legado familiar. ¿Existe algún tipo de plan de pago?, me escuché preguntar, odiando lo débil que sonaba mi voz. La señora Cramwell miró alrededor y bajó el tono. ¿Qué hay en esa caja que sea tan importante? No lo sé, admití. Ni siquiera sabía que existía hasta que llegó su carta. Pero es la última parte de mi abuelo que no he perdido ante las mentiras de mi tío. Algo cambió en su expresión. Tecleó en su ordenador, frunciendo el ceño. El sonido del teclado sonaba como una cuenta atrás para la última oportunidad de justicia de mi familia. ¿Cuándo dijo que murió su abuelo?, preguntó. Hace 15 años, en febrero de 2010. Y esta caja se abrió en 1984. Según su carta, sí. Me miró otra vez, realmente esta vez, como si estuviera decidiendo algo más allá de la política del banco. Notó mis zapatos gastados, los billetes doblados con cuidado sobre el mostrador, la foto del camión de mi abuelo que sostenía como un amuleto. Lo que pasó después lo cambió todo. Pero para entender por qué una caja de seguridad de 50 años pudo destruir un fraude de $500 millones, necesitas conocer a Floyd Reeves, el hombre que me enseñó que un apretón de manos era un contrato y que la familia valía más que el dinero. También necesitas conocer a mi tío Roderick, que usaba trajes de $1000 mientras su hermano y nosotros apenas sobrevivíamos. Y entender el día, hace 15 años, en que descubrimos que la sangre no siempre significa lealtad. Mi abuelo solía decir que la paciencia era solo otra palabra para esperanza. Allí, en ese banco, con mis últimos $23, estaba a punto de descubrir que él había jugado una partida más larga de lo que cualquiera imaginó. Había esperado 40 años, y su esperanza estaba por dar frutos de una forma que sacudiría salas de juntas y mesas familiares por igual. Nunca pensé que empezaría de cero a los 49. 3 meses antes, me habían despedido como supervisor de almacén cuando Brennan Distribution decidió automatizar la mitad de sus operaciones.
22 años de asistencia perfecta, reconocimientos y placas no sirvieron de nada cuando un robot podía hacer tu trabajo más barato. Mis ahorros se evaporaron pagando la matrícula universitaria de mi hija Aubrey, que cursaba su último semestre en Administración de Empresas, decidida a ser la primera de la familia con título universitario. «Papá, ¿puedo tomarme un semestre, trabajar?», me dijo. «De ninguna manera», respondí con la voz firme que los padres perfeccionan con los años. «Tu educación es lo único que nadie puede quitarte. Lo resolveremos». Resolverlo significó vender mi camioneta, vaciar mi fondo de retiro con penalizaciones y mudarme de mi apartamento de 2 habitaciones a un estudio sobre la ferretería Kowalski, que olía a disolvente y tenía tuberías que gemían toda la noche. Mi abuelo se habría avergonzado de verme así, no por la pobreza, sino porque me rendí sin pelear. Floyd Reeves empezó con menos que nada en 1968, con un camión prestado y un trato de palabra para transportar muebles entre estados. Dormía en su camión 3 noches por semana, se duchaba en gasolineras y comía bocadillos fríos que mi abuela Dolores le preparaba. Para cuando nací en 1975, Fleet Forward Logistics ya tenía 12 camiones y un almacén. Para mi 10º cumpleaños eran 30 camiones y 3 almacenes. Pero el abuelo nunca olvidó de dónde venía. Seguía conduciendo el camión número 1, el viejo Peterbilt que compró con sus primeras ganancias, manteniéndolo con piezas usadas y orgullo obstinado. «La riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que das», me decía mientras me enseñaba a cambiar marchas en caminos vacíos. Recuerdo todo de esos veranos, el olor a diésel y loción, como invitaba café a las mujeres de los estacionamientos con la misma dignidad con que trataba a los banqueros, como conocía el nombre de cada hijo de sus empleados. Construyó un imperio con la idea radical de que los negocios eran personales. Mi padre Jerome, su hijo mayor, fue marine, hizo 2 misiones en Irak antes de volver a trabajar con mi abuelo. Se casó con mi madre Willa a los 25, me tuvo a mí al año siguiente y a mi hermana 5 años después. Estaba destinado a dirigir la empresa, pero el destino cambió todo cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en 2005. Murió al instante, dijeron, como si eso consolara. Tenía 30 años. Mi madre quedó viuda a los 54. Mi tío Roderick llegó al funeral en un Mercedes, revisando su BlackBerry durante el elogio. Era 5 años menor que mi padre, pero parecía venir de otro planeta. Mientras papá había ido a un college comunitario y luego al ejército, él fue a Wharton, se hizo vicepresidente en una firma de inversiones en Nueva York y hablaba de derivados y compras apalancadas. «¡Qué desperdicio!», lo escuché decir. Jerome tenía tanto potencial. Como si conducir camiones fuera indigno. Pero el abuelo también lo oyó, y algo cambió en su mirada ese día. 4 años después, cuando le diagnosticaron cáncer de pulmón avanzado, mi tío regresó de Nueva York fingiendo ser el hijo devoto. «La empresa necesita liderazgo», anunció. «Yo tengo la experiencia para asegurar su futuro». Mi madre, agotada, asintió. Mi hermana estaba embarazada y yo, ingenuo, creí que sacrificaba su carrera por la familia. ¡Qué equivocados estábamos! El abuelo murió una fría mañana de febrero de 2010. Cuando llegué, mi tío ya organizaba todo, hablando por teléfono con funeraria sobre paquetes premium. «Necesito verlo», le dije. «Ya no hay nada que ver», respondió sin mirarme. Pero entré igual. El abuelo por fin descansaba, con sus manos grandes cruzadas sobre el pecho y su camisa de franela favorita. En el funeral, Roderick dio un discurso que habría conmovido a cualquiera que no lo conociera. Habló de legado, de familia, incluso lloró. «Prometo honrar su legado», dijo. Y todos quisimos creerlo. 2 semanas después, nos reunimos en la oficina del abogado Hutcherson, quien había trabajado 20 años con la empresa. Leyó el testamento. A mi hijo Roderick James Reeves dejo la propiedad total y control de Fleet Forward Logistics y siguió enumerando bienes. El silencio fue total. «¿Y el resto?», preguntó mi madre. «No hay más beneficiarios», respondió. «Imposible», dijo mi hermana. «Papá siempre dijo que dividiría la empresa entre sus hijos». No fueron mencionados,
intervino Raderick. Papá creyó que yo era el único capacitado. Lo manipulaste, dije. Cuidado con las acusaciones que no puedes probar, replicó, dejando ver algo frío en su mirada. Ofreció $25,000 a cada uno, dinero de conciencia. Eso es caridad, dije. Nos robaste todo. Tomen o déjenlo. Mi madre quedó paralizada mirando el papel. Y supe que ya habíamos perdido antes de empezar. En los 15 años siguientes, vi cómo mi tío convertía la empresa en algo irreconocible, despidió empleados leales, vendió los camiones viejos, incluyendo el primero de mi abuelo, y priorizó contratos lucrativos sobre la gente. La prensa lo celebró. Raderick Reeves moderniza la logística familiar. De camiones a tecnología, como Fleet Forward se convirtió en un algoritmo de $500 millones. Mi madre murió en 2021 sin superar lo que consideró la traición de su suegro. Pasó sus últimos años en un asilo cubierto por Medicaid, mientras Raderick compraba una mansión de 15 millones en Westchester. Naen se mudó a Oregón con sus hijos tras su divorcio, rompiendo todo contacto, demasiado herida para mantener vínculos que le recordaran lo perdido. Yo seguí trabajando en almacenes, cada empleo peor que el anterior, mientras la automatización devoraba el sector. Crié solo a Aubrey después de que mi esposa Cheryl se marchara, incapaz de soportar mi amargura. Cada Navidad, Rodri enviaba una tarjeta con un cheque de $1,000, firmada con ese trazo arrogante, como si nos hiciera un favor. Los cobraba porque necesitaba el dinero, pero cada vez era como tragar veneno. Hasta que 3 días atrás, todo cambió. La carta del First National Bank llegó un martes, mezclada entre avisos de cobro y folletos de supermercado. Casi la tiré, pensando que era otra oferta de crédito que no podía aceptar, hasta que vi el remitente con el sello grabado del banco que existía desde tiempos de mi abuelo. Estimado señor Desmond Reeves, comenzaba. Estamos realizando una auditoría obligatoria de cajas de seguridad inactivas. Nuestros registros indican que la caja número 4047, registrada a nombre de Floyd Reeves, con usted como cotitular, no ha sido abierta desde 1984. 1984. Yo tenía 9 años, el mismo año en que mi abuelo me llevó en mi primer viaje de carga a Chicago, 3 días en la carretera. Ese mismo viaje en que le ayudé a cambiar una llanta pinchada y rechacé los $5 que quiso darme. La familia ayuda gratis, le había dicho. La carta seguía. Las comisiones acumuladas de $15 anuales durante 40 años suman 600. Por favor, pague en un plazo de 72 horas o el contenido será transferido al Estado como propiedad abandonada. $600. Podrían haber sido 6,000. Tenía 23 en la cartera, 17 en la cuenta y una tarjeta de crédito agotada. Pero algo en esa caja, en el momento en que mi nombre estuviera ahí, me hizo temblar la mano. Llamé al banco. Me transfirieron con la gerente, la señora Bethany Cramwell. Señor Reeves, dijo tras escuchar mi historia. Veo la caja en el sistema. Abierta el 15 de agosto de 1984 por Floyd Reeves. Usted figura como cotitular con acceso total tras la muerte del titular principal. Pero yo tenía 9 años, ¿por qué me pondría ahí? No sabría decirle, señor, pero debe pagar la cantidad completa antes de permitir el acceso. ¿Puedo hacer un plan de pago? Perdí mi trabajo y estoy justo. Pausa. Lo siento, señor Reeves, la política exige el pago íntegro. Tiene hasta el viernes a las 5 de la tarde. 72 horas para reunir $600. Colgué e hice lo que juré no hacer. Llamé a Aubrey. Papá, ¿qué pasa?, dijo, alarmada. Nada, cariño. Solo necesito un pequeño préstamo, $50 si puedes. Papá, tú pagaste mi matrícula cuando no podías. Te hago un envío ahora. ¿50 bastan? La vergüenza me ahogó. Es suficiente. Gracias. Luego fui a la casa de empeños de Gary, con el reloj Omega Seamaster de mi padre, el que usó en Irak. Gary, que nos conocía de siempre, me dio 200 sin regatear.
¿Seguro de esto, Desmond? Ese reloj vale más que dinero. Solo por unos días, mentí. Volveré por él. Vendí plasma 2 veces, 40 cada una. Limpié los canalones de la señora Patterson por 50. Me apunté en una app y conseguí un trabajo de mudanza por 100 más. Para el jueves tenía 570, aún 30 menos. Y esa mañana, mi viejo Chevy Malibu de 2004 con 237.000 kilómetros decidió morir del todo. El mecánico pidió 300 solo por mirarlo. Me reí sentado en el coche sin vida, a las 7 de la mañana, a 5 horas del plazo. Era crueldad cósmica o humor cósmico, y preferí reír. Caminé casi 7 kilómetros hasta el banco, con mi camisa buena empapada de sudor y los billetes repartidos en los bolsillos por miedo a perderlos. El calor de agosto hacía vibrar el pavimento, y cuando entré por las puertas giratorias, parecía un hombre derrotado por la vida. No estaba tan lejos de la verdad. La señora Cramwell me esperaba, una mujer de unos 50 años, cabello plateado recogido, ojos amables. Me vio acercarme, vio los billetes arrugados y como los conté 2 veces antes de rendirme. 570, dije. Sé que no alcanza. Vendí todo lo que pude. Mi coche murió esta mañana o también lo habría vendido. ¿Podría hacer algo? Me miró largo rato, como si leyera una historia escrita en mi rostro. ¿Vino caminando?, preguntó. 4 millas. Mi hija necesita el coche cuando lo arregle, tiene una práctica la próxima semana. Me enderecé, intentando conservar algo de dignidad. Entiendo las normas, pero esta caja podría ser lo único que mi abuelo me dejó. Mi tío se quedó con todo. ¿Su tío, Roderick Reeves? Heredó Fleet Forward Logistics, la vendió el año pasado por $500 millones. Alzó las cejas. Y usted está aquí con 570 intentando pagar 600. La familia es complicada, dije, y fue decir poco. Ella tecleó algo, se levantó, fue a un archivador y sacó un libro de contabilidad de cuero. Pasó las páginas con el dedo. Señor Reeves, dijo despacio, parece haber un error. Según este registro original, las tarifas de la caja 447 fueron pagadas por adelantado hasta 2025, en efectivo, por Floyd Reeves el día que la abrió. Los dos sabíamos que mentía. Su bondad fue tan inesperada que tuve que apoyarme en su escritorio para no tambalear. La carta de auditoría fue enviada por error. Continuó. Lamento las molestias. ¿Desea acceder ahora a su caja? Me llevó hasta la bóveda, una puerta de acero digna de una película de atracos. Dentro, cientos de cajas metálicas cubrían las paredes. Usó su llave maestra junto con la mía y sacó la caja número 437. Le daré privacidad, dijo. Mis manos temblaban al abrir la tapa. Encima había 50 crujerrans de oro, monedas sudafricanas que brillaban pese a 4 décadas en la oscuridad, todas de los años 70. Sabía que valían al menos $2.000 cada una, quizá más. Debajo había un certificado de 1.000 acciones de Apple compradas el 13 de septiembre de 1985, acciones originales jamás vendidas ni divididas. No podía calcular su valor, pero eran millones, muchos millones. En el fondo había 2 sobres. El primero decía, para mi nieto Desmond, abrir solo en presencia de una injusticia. El segundo, más pequeño, leer después. Rompí el primero. La letra temblorosa pero firme de mi abuelo llenaba 2 páginas. Desmond, si estás leyendo esto, es que Roderick ha hecho lo que temía que hiciera. Durante mi enfermedad él traía papeles sin parar diciendo que eran autorizaciones de tratamiento, formularios del seguro, poderes médicos. Yo estaba con morfina y fentanilo, casi inconsciente la mayoría de los días, y firmé todo porque confiaba en mi hijo. Más tarde, en un momento de lucidez, mi enfermera Beatatrice me mostró lo que había firmado, un testamento nuevo que lo dejaba todo a Rodri. Ya era demasiado débil para pelear en tribunales, demasiado cerca de la muerte para pasar mis últimos días en una corte. Pero no demasiado débil para planear. El oro era de mi padre.
Tu bisabuelo nunca confió en los bancos después de la depresión y lo mantuvo oculto incluso a mi esposa. Las acciones de Apple fueron una apuesta que hice en efectivo, en secreto, porque quería algo fuera de la empresa, algo que Roderick no pudiera tocar ni conocer. Pero esto es lo que importa. El 15 de octubre de 2009 grabé todo, 90 minutos explicando lo que Roderick hizo, cómo lo hizo y cuáles eran mis verdaderos deseos. Beatrice fue testigo y hizo notarizar mi declaración. Esa grabación y toda la documentación están en un archivo sellado en Hutcherson Lab. Dile a Hutcherson que abra el expediente de contingencia Fletcher. Ha estado esperando. La empresa siempre fue para ti, Desmond. Tú entendiste lo que construimos. No se trataba de dinero, sino de promesas cumplidas, de trabajadores tratados con justicia, de apretones de manos que significaban algo. Roderick quería riqueza. Tú querías trabajo. Hay una diferencia. Usa las acciones de Apple para luchar. Usa el oro para tu familia. Usa la grabación para restaurar la justicia. Siento no haber podido arreglarlo en vida, pero a veces la ruta más larga es la única que te lleva a casa. Tu abuelo Floyd. Postdata. Puse tu nombre en esta caja el día que me ayudaste con aquella llanta y no quisiste aceptar dinero. Tenías 9 años. Dijiste que la familia ayuda a la familia. Recordaste lo que importaba. Siempre lo hiciste. Abrí el segundo sobre con las manos temblorosas. Era más breve, escrito la misma semana en que abrió la caja en 1984. Desmond, sabía que encontrarías esto cuando llegara el momento. La verdad espera pacientemente su turno. Para ahora ya habrás aprendido que paciencia y justicia son viejas amigas, tardan, pero llegan juntas. Recuerda que tus hijos merecen saber que su bisabuelo los amó, incluso desde el más allá, especialmente desde el más allá. Conduje directo a Hutcherson Lab en el coche personal de la señora Cramwell, que insistió en prestarme cuando vio que pensaba ir andando. La cara del viejo abogado se puso blanca cuando entré y dije 5 palabras. Abre el expediente de contingencia Fletcher. Gracias a Dios, susurró, y por primera vez en 15 años me miró a los ojos. He esperado que atravesaras esa puerta cada día desde el funeral de tu abuelo. Sacó una caja metálica de su caja fuerte, las manos temblando al abrirla. Dentro había 3 DVD, un montón de documentos notarizados y expedientes médicos que mostraban exactamente qué medicación tenía el abuelo cuando supuestamente firmó el testamento nuevo. ¿Por qué no dijo nada en la lectura del testamento?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Roderick amenazó con destruir mi bufete si revelaba esto, admitió Hutcherson. Tenía conexiones y clientes poderosos capaces de arruinarme en una noche. Tu abuelo lo previó. Me dijo que esperara a ti, que encontrarías la caja cuando estuvieras listo para luchar. Dijo, la justicia retrasada no es justicia negada si protege a los inocentes mientras tanto. Vimos la grabación juntos. El abuelo, incorporado en la cama del hospital, con la mirada clara pese a la enfermedad, hablándole a la cámara. Beatrice Yarrow, su enfermera de cuidados paliativos, sentada a su lado, le sostenía la mano mientras detallaba todo. Como Roderick solo venía cuando necesitaba firmas, como esperaba a que la morfina estuviera en su punto más alto, como guiaba su mano cuando ya no podía sostener el bolígrafo. Mi verdadero testamento, dijo el abuelo en la grabación, divide Fleet Forward por igual entre mis nietos, con Desmond como ejecutivo. La empresa se construyó sobre la confianza y debe dirigirla a alguien que entienda que la confianza importa más que los márgenes de beneficio. Las acciones de Apple valían 12 millones tras todas las divisiones y el crecimiento. No eran los 520 millones que Rodri obtuvo por la empresa, pero bastaban para contratar al mejor equipo legal del estado. La mediación se celebró 6 semanas después en una sala con vistas a la ciudad. Rodri llegó con 4 abogados. Yo con 2, más la grabación y el testimonio de Beatrice Yarrow por videollamada desde su residencia en Florida, donde vivía con 91 años y una memoria afilada como acero quirúrgico. No pueden probar que eso fue falsificado, gritó Rodri cuando vio que no faroleábamos, con su máscara de ejecutivo hecha añicos. No tenemos que probar falsificación, respondió con calma mi abogado principal, basta con demostrar influencia indebida sobre un moribundo medicado.
La grabación lo demuestra de maravilla. O vamos a juicio y dejamos que un jurado de gente trabajadora decida en quién cree, en el nieto que trabajó en almacenes o en el hijo que ganó medio millardo con la firma de su padre moribundo. El acuerdo quedó sellado. Pero puedo contar esto. Mi hija Aubrey se graduó sin deudas y fundó su propia organización sin fines de lucro para ayudar a estudiantes universitarios de primera generación. Se casa la próxima primavera y el dinero no será un problema. Mi hermana Naem volvió de Oregón, abrió el restaurante con el que soñaba desde la escuela de cocina y lo llamó la Mesa de Floyd. Cada viernes sirve comidas gratis a camioneros en honor a quienes construyeron el sueño del abuelo. Yo fundé Floyd's Promise Logistics con 3 camiones y 5 conductores, todos exempleados de Fleet Forward despedidos por Raderick. Somos pequeños, pero crecemos del modo correcto, como el abuelo habría querido, con beneficios, reparto de utilidades y respeto para cada conductor. Los nombres de sus hijos están en la pared de mi oficina junto a sus fotos, como hacía el abuelo. Mi tío Raderick aún tiene sus millones en su mansión de Westchester, pero el mes pasado su hijo Garrett me llamó. Tío Desmond, sé que lo que hizo mi padre estuvo mal. Quiero aprender el negocio como lo habría querido el bisabuelo Floyd, desde abajo. Lo contraté como conductor y es bueno. Llega temprano y respeta a los veteranos. La semana pasada ayudó a cambiar una llanta en la autopista y no quiso cobrar extra. La familia ayuda a la familia, dijo, y tuve que apartarme para que no me viera llorar. Volví a dar las gracias a la señora Cramwell, la gerente que eligió la bondad sobre la norma. Resulta que a su propio padre lo estafó un socio hace décadas y quedó solo con deudas y arrepentimiento. A veces, me dijo tomando café, nos toca ser la bondad que un día necesitamos. Tenía razón. Aquella tasa de $600 que ella perdonó no solo abrió una caja, abrió una puerta a la justicia que llevaba 40 años esperando. Ahora guardo exactamente $600 en efectivo en la caja fuerte de mi oficina, no por seguridad, sino como recordatorio de que los actos de misericordia más pequeños pueden derribar imperios construidos sobre mentiras. Y si alguien llega necesitando ayuda, ese impulso que lo cambia todo, estaré listo. El abuelo Floyd tenía razón sobre la paciencia y la justicia como viejas amigas. Tardaron con Raderick, pero cuando llegaron trajeron la verdad completa. Y la verdad, al final, vale más que medio millardo. Vale poder mirar a tu hija a los ojos y decirle que la integridad no es una palabra bonita en una misión, es dormir en paz sabiendo que te has ganado lo que tienes. Vale todo. El lema de Floyd's Promise Logistics, pintado en nuestros camiones, es simple. La familia ayuda a la familia. No porque compartamos sangre, sino porque al final de eso iba el legado del abuelo, de tratar a todos como si importaran, porque importan. Si esta historia te resonó, si alguna vez luchaste por lo que te pertenecía o viste a la justicia tomarse su tiempo, me encantará leerte en los comentarios. Comparte este vídeo con quien necesite recordar que la verdad siempre encuentra camino, aunque tarde 40 años y haga falta una gerente compasiva para abrirla. Y si quieres más historias de familias, justicia y las formas inesperadas en que la vida ajusta cuentas, suscríbete al canal. Gracias por escucharme. A veces, la ruta más larga es la única.